Hoy vamos a explorar un lugar realmente fascinante, el Mar Muerto. A pesar de su nombre, es más un lago que un mar, situado en Oriente Medio. Es famoso por su alta salinidad, lo que lo convierte en un entorno muy desafiante para la vida. Hasta hace poco, solo las bacterias podían sobrevivir. Sin embargo, recientemente ha estado sucediendo algo increíble. El agua dulce comenzó a aparecer en el Mar Muerto, y lo creas o no, ahora puedes encontrar peces aquí. Todo esto parece ser parte de una profecía descrita en Ezequiel 47, que dice: antes de entrar en detalles, aclaremos qué es exactamente el Mar Muerto. Es un lago situado entre Israel, Palestina y Jordania, alimentado principalmente por el río Jordán. Con 82 kilómetros de largo, 18 de ancho y profundidades de hasta 377 metros, es realmente impresionante. Pero lo que más llama la atención es su altísima salinidad. Para que te hagas una idea, mientras los océanos tienen alrededor de 35 gramos de sal por litro de agua, el Mar Muerto tiene una media de 300 gramos por litro. Esta extrema salinidad hace que la vida allí sea prácticamente imposible. Hasta hace poco, solo las bacterias podían sobrevivir en estas aguas. La región también es muy calurosa y poco fértil. Es decir, el escenario parecía perfecto al tratarse de un entorno totalmente hostil a la vida. Sin embargo, recientemente empezó a ocurrir algo extraordinario. El agua dulce comenzó a fluir hacia el Mar Muerto, y créanlo o no, ahora es posible encontrar peces en este entorno aparentemente inhóspito. Estos sorprendentes acontecimientos parecen estar vinculados a una profecía descrita en Ezequiel 47, que dice: Ezequiel 47, 6, y me preguntó: ¿has visto, hijo del hombre? Luego me tomó y me hizo regresar a la orilla del río. 7, cuando volví, y aquí que a la orilla del río había muchos árboles, a ambos lados. 8, entonces me dijo: estas aguas salen a la región oriental y, bajando por el Arabá, entrarán en el Mar Muerto, y cuando entren en las aguas saladas, se volverán saludables. 9, y donde quiera que entre el río, vivirá todo ser viviente que habita en enjambres, y habrá muchos peces, porque allí llegarán estas aguas, de modo que las aguas del mar se volverán dulces, y todo vivirá por donde entre este río. 10, los pescadores estarán con él, desde Engedi hasta en Eglaim, habrá un lugar para tender las redes, sus peces serán, según su especie, como los peces del gran mar, en excesiva multitud. 11, pero sus pantanos y pantanos no serán sanados, se dejará salar. 12, y junto al río, en su orilla, de un lado y de otro, crecerá toda clase de árboles que den fruto para comer. Su hoja no se marchitará, ni su fruto fallará. En sus meses producirá nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto le servirá de alimento y su hoja de medicina. Ezequiel, hace unos 2600 años, tuvo una visión extraordinaria. Fue guiado por un guía divino hacia un río que desembocaba en el Mar Muerto. Con cada paso, el río se hizo más profundo, hasta que Ezequiel quedó completamente sumergido. Luego lo llevaron de regreso a la orilla del río y presenció una escena increíble. A ambos lados crecían abundantes árboles frutales. En esta visión, el río seguía su curso hacia el Mar Muerto, transformando sus aguas en algo saludable. Dondequiera que llegaban las aguas del río, florecía la vida. Los pescadores estaban en las orillas del mar, extendiendo sus redes, y los árboles frutales prosperaban en abundancia. Sin embargo, las zonas cercanas al río y sus acequias permanecieron saladas, reservadas a la sal. Esta visión de Ezequiel es una promesa de renovación y vida para una tierra que alguna vez estuvo desolada. Sin embargo, para comprender completamente el impacto de esta visión, también debemos considerar la profecía de Isaías, que se encuentra en Isaías 47. Este pasaje profético ofrece una perspectiva complementaria sobre las transformaciones que ocurrirían en la región del Mar Muerto. La profecía de Ezequiel continúa desarrollándose ante nuestros ojos. Hoy en día, podemos presenciar árboles frutales como palmeras datileras que crecen en las orillas del Mar Muerto. Esta es una clara realización de la visión del profeta, ya que la vida es una forma de prosperar en un entorno que antes parecía completamente inhóspito. Además, aparecieron los llamados bolaines, cráteres que se formaban por la disolución del suelo salado. Estos cráteres se llenan de agua dulce de otras fuentes, creando un nuevo ecosistema.
Los animales y las plantas ahora prosperan donde antes se creía imposible. Sin embargo, es importante señalar que existen diferentes interpretaciones sobre lo que está desencadenando estas transformaciones. Algunos atribuyen esto al desvío de agua para fines agrícolas y consumo humano, mientras que otros apuntan a la inestabilidad política en la región. Independientemente de las interpretaciones, una cosa es segura: el Mar Muerto está experimentando una transformación notable, y la poca vida que hay está encontrando una manera de prosperar en un entorno que, hasta hace poco, parecía completamente desprovisto de ella. ¿Y tú, qué piensas? ¿Están realmente relacionados estos acontecimientos en el Mar Muerto con las profecías de Ezequiel e Isaías? Deje su comentario a continuación y no olvide darle me gusta si le gusta explorar curiosidades y hechos religiosos. Suscríbete al canal para más contenido como este. Eso es todo por hoy. Quédate con Dios y hasta la próxima.